6 de la mañana, 21 minutos, a las 8:30 de la mañana, dentro de 2 horas largas. Felipe, buenos días. La defensa del expresidente Álvaro Uribe presenta el primero de 2 documentos. El de hoy, el de las 8:30 de la mañana, es una tutela que radicará en el mismo Tribunal Superior de Bogotá, en donde presentará la semana entrante el segundo documento, el miércoles de la semana entrante, que será la apelación a la sentencia del viernes de la semana pasada, que condenó a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. La tutela de esta mañana, Felipe, es porque hay decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, que dice que la sentencia no está en firme hasta que no esté ejecutoriada, hasta que no se surta el trámite de apelación. Hasta ese momento, el acusado todavía no es condenado, puede estar en libertad, es lo que dice la tradición judicial en Colombia. Y eso es lo que van a alegar, la violación de los derechos, para presentar la tutela de esta mañana, muy posiblemente con posibilidades de ganar esta tutela. Quiere decir, Uribe solamente sería condenado hasta que se surta el trámite en la segunda instancia. Sí, la verdad, pues claro, obviamente uno tiene que partir de que tiene que respetar las decisiones de los jueces, Néstor. Pero hay ciertas actitudes de la jueza 44, de la doctora Heredia, que no entendí. Pero hay una que me llamó mucho poderosamente la atención. ¿Por qué se tenía que meter con los hijos del expresidente Uribe? ¿Para qué tenía que hablar de la falta de gallardía de los hijos del expresidente? ¿Qué sentido tenía esa frase? No sé, Felipe. Y me da vueltas en la cabeza, se lo digo. Ella estaba molesta porque se conoció antes y mencionó a Blue Radio y mencionó a los hijos del expresidente. Pues claro, pues es lo que hacemos los periodistas y seguramente los hijos del expresidente Uribe, pues basados en... Ellos la habían maltratado por los medios, ¿no? Ellos la habían maltratado bastante en los medios y provocó pero es que la diferencia es que ella es una juez de la República, estimado Héctor. No, de acuerdo. Estamos de acuerdo en que sea, pero es que como usted nos explica por qué lo dijo, yo le estoy explicando. No, pero es que los jueces no se vengan, ahora, los jueces no se vengan de un ciudadano, Héctor. Estamos de acuerdo. Así no les guste. Estamos de acuerdo, pero los ciudadanos tampoco maltratan a los jueces. Ese es un detalle absolutamente menor, Néstor, me parece. En cambio, sí me parece importante y razonable la tutela. Yo desde el viernes la anticipé porque era obvio que un abogado defensor fuese a utilizar el mecanismo de tutela porque efectivamente, como usted lo señala, pues es un derecho del sindicado permanecer en libertad hasta que el juicio tenga una sentencia definitiva. Y evidentemente, como usted también lo señala, hay precedentes jurisprudenciales que pueden ser aplicables al caso. Aquí hay un tema que genera la discusión, y es que durante el proceso el expresidente Uribe fue detenido y una, digamos, de las condiciones que se consideran para ordenar o no la detención una vez se dicta la condena de la primera instancia es si el sindicado tuvo detención preventiva durante el proceso o no, y el expresidente Uribe pues la tuvo, pero yo creo que es razonable y creo que los argumentos de los abogados son razonables y creo además que debería mantenerse en libertad. Yo en eso estoy de acuerdo con ellos. Desafortunadamente los abogados del expresidente Uribe han perdido todas las instancias durante 7 años, ¿no? Todo lo que piden lo pierden en todas las cortes. 6 de la mañana, 24 minutos. No, ahora, el argumento de la juez... El argumento es que el presidente Uribe se volaría del país porque tiene contactos internacionales. Son 3 argumentos, Felipe. Pero ¿a quién se le ocurre que Felipe, el presidente Uribe se va a volar del país? Yo no veo a Álvaro Uribe huyéndole a la justicia. Pero por favor, ¿cuáles son los argumentos de la juez? Un tipo que compareció a todo el proceso. Es contradictorio porque ella, cuando arranca a leer el sentido del fallo, Néstor, buenos días, ella resalta el hecho de que el expresidente Uribe no solo haya comparecido a todas las diligencias, sino el respeto que ha mostrado durante todo su juicio hacia la administración. Pero luego, de justicia, cuando lee la sentencia, dice, mire, hay 3 argumentos. Uno que cita el expresidente Uribe es que para garantizar la convivencia y seguridad, dice el expresidente en su defensa material el viernes, que en concepto de él lo que está sugiriendo la juez es que si él permaneciera en libertad podría ocasionarse una situación de alteraciones del orden público. Los otros 2 argumentos que están
están en la sentencia son, uno... Esa es una tesis, perdóneme, lo digo, Ricardo, particular, una tesis sí, muy yo no la especial. leí, pero el expresidente Uribe la cita en la sentencia. Las que sí leí son, uno, que hubo maniobras dilatorias. Pero digo, es muy raro Ah, decir claro. que lo que puede ocasionar problemas de convivencia Es que una persona es que permanezca una en libertad. persona quede en libertad. Claro, pero fíjese, lo que yo leí, uno, que hubo maniobras dilatorias de la defensa del expresidente Uribe durante el proceso, y dos, lo que cita Felipe, y es que debido a su reconocimiento internacional y a que sale mucho de Colombia a dictar conferencias, es posible, dice la juez, que en una de esas no vuelva y no pueda cumplirse la pena que ella está profiriendo. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Como era previsible, se ha causado un terremoto político por cuenta de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe. Leo sus comentarios, los invito a sumarse a estos debates. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. El expresidente Álvaro Uribe hoy presenta con sus abogados el primer argumento, que es la tutela, y presentará hasta el miércoles de la semana entrante, que es el 13 de agosto, la posibilidad de presentar la apelación. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. Se cerró una parte del telón del juicio del siglo. La justicia tomó una decisión en primera instancia sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe, que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Segundo, condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Tan pronto inició la audiencia, la jueza Sandra Heredia protagonizó un duro encontronazo con el expresidente Uribe cuando ella nombró a uno de sus hijos. Tengo entendido que algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación y todo. Pero señora juez. Sí, señor, tranquilo. Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. Bueno, sí señor, tranquilo, yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado, como usted como persona, primero que todo, también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero es simplemente dejando la constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana, que se dice que se filtró la sentencia. No cuestione la alcaldía de los hijos míos, señora juez. Que primero... Lo pido respetuosamente. Por favor, ¿se puede callar, señor Uribe? Y si usted quiere... No, señora, con mucho gusto, de eso no me callo. Con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias. Así están las publicaciones, yo no estoy faltando a la verdad. La principal disputa en esta diligencia fue si debía leerse o no la sentencia completa de 1.114 páginas. Finalmente solo se leyeron fragmentos relacionados con el cálculo de la pena y las apelaciones presentadas por la Procuraduría y por el abogado Jaime Granados. La sentencia especifica que la decisión deberá cumplirse en una propiedad ubicada en Río Negro, Antioquia, aunque existe la posibilidad de que el expresidente defina otro lugar para cumplir su reclusión. Y es que una de las mayores sorpresas fue que se ordenara la detención inmediata del expresidente Álvaro Uribe y una vez el fallo quedara en firme tras agotar las apelaciones. El expresidente presentó su apelación sobre los aspectos materiales de este fallo y allí aprovechó para lanzar duras críticas hacia la jueza Sandra Heredia, señalando que sus apreciaciones y consideraciones para condenarlo fueron completamente sesgadas. Simplemente para darle gusto al magistrado que ordenó interceptarme. No quisieron profundizar en eso, porque este es un fallo determinado desde unos sectores de arriba que hace 5 años me pusieron preso y determinado por una acción política que involucra al presidente de la República y a su más importante senador, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia. Con la terminación de esta etapa, la defensa del expresidente Álvaro Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, tendrá 7 días hábiles para presentar el escrito de la apelación técnica ante el Tribunal Superior de Bogotá y después los no recurrentes tendrán 5 días más para responder a dicha apelación. Mientras tanto, el tribunal empieza a calentar motores para recibir el expediente y determinar si confirma la condena o la revierte en medio de crecientes rumores sobre una posible prescripción del caso Uribe en octubre, lo que permitiría al exmandatario recuperar su libertad mediante esa figura. Sergio Barbosa, Blue Radio. 6 de la mañana, 30 minutos. Ahora, Felipe, una aclaración. El expresidente Álvaro Uribe está en su casa de Río Negro,
pero técnicamente hoy, a esta hora, no está detenido todavía, porque el IMPEC no ha emitido la boleta de captura, porque no se ha producido todavía la reseña, que eso es lo que va a pasar, o lo que están intentando detener con la tutela de hoy. Vendría la fotografía del expresidente Uribe reseñado, mientras no se produzca pasó esa una reseña. cosa, el viernes pasó una cosa, Felipe, y es que la juez no levantó la audiencia. Es un tema técnico, pero que creo que es importante. La juez suspendió la audiencia. Una vez termina de hablar el expresidente Uribe, ella no dice se levanta esta audiencia, se corre traslado, se ordena que se ejecute el resuelve. Ella dice se suspende la audiencia y todos quedamos justamente así, en suspenso. Entonces, como que no se dio orden para que se adelantara el trámite, que seguramente tendrá que adelantarse el día de hoy. Son las 6 de la mañana, 30 Yo no minutos. tengo los elementos de juicio que tiene la juez. 1 y 2, respeto a la justicia para salir a decirle qué debe decidir y qué no debe decidir. Pero yo sí creo que un juez está en libertad de ver si hay razones para que el procesado evada la justicia o no. En este caso, pero para eso, pues la Álvaro, juez para eso, tendrá... eso no es por cuenta del prejuicio de la suposición de la juez. El expresidente Uribe ha cumplido todas las órdenes judiciales. Lo invito a que lea, a que vea las sentencias. Yo no creo que es prejuicio. Yo creo que el prejuicio es. Yo creo que el prejuicio está en descalificar totalmente a la justicia por razones políticas. Yo lo que digo es, cuando se oye a un procesado en semejante situación de acusación a la justicia de que está actuando suciamente en su contra, que esto es un complot del presidente de la República, que todo el proceso en su contra ha sido ilegal y sucio, que se declara una víctima, que en el pasado ha buscado solidaridad internacional, pues un juez tiene derecho a considerar que ante semejante actitud tan agresiva contra la justicia, tan desprestigiadora la justicia, pues puede buscar decir, no está dispuesto a acatar una sentencia. Una persona así, así insubordinada, pues puede no estar dispuesta a acatar una sentencia. Que no está dispuesto a acatar la sentencia es una suposición suya. El expresidente Álvaro Uribe ha demostrado, que me parece que hay que tenerlo en consideración, ha demostrado que ha estado en todas las instancias judiciales en Colombia. Que Uribe se vaya a volar es lo que dice la juez. Entiendo que hay algunas personas que les suena esa teoría. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Viene a partir de hoy la etapa de tutela y de apelaciones. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. Con la lectura de la sentencia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el caso entró formalmente en su fase de apelación, la cual ya fue interpuesta de manera oral por el exmandatario durante la misma audiencia. Ahora la defensa deberá sustentarla por escrito antes del 13 de agosto, fecha fijada tras una prórroga concedida por la jueza Sandra Heredia. El proceso entra en una fase determinante, la apelación y revisión en segunda instancia en medio de una carrera contrarreloj. El fallo condenatorio no es definitivo. Con la apelación, el expediente pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la responsabilidad de confirmar, revocar o modificar la decisión de la jueza Heredia. Sin embargo, el tiempo corre. La fecha límite para emitir sentencia en segunda instancia es el 16 de octubre de este año. De no lograrse antes de ese día, el proceso prescribirá y quedará cerrado. La apelación interpuesta por Uribe, quien se defendió personalmente durante casi 3 horas, deberá ser ahora analizada junto al escrito que su equipo entregará dentro del nuevo plazo. Una vez radicado, el expediente pasará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por 3 magistrados encabezados por Manuel Antonio Merchán, quienes ya han tenido conocimiento de este caso en etapas anteriores. Así lo explica el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Son los que van a conocer del recurso de apelación. Pueden aparecer pedidos de prueba, que los mismos magistrados consideren necesaria alguna prueba que decreten de oficio. La apelación en esta etapa puede concluir con diferentes escenarios: la confirmación total de la sentencia, una modificación parcial, por ejemplo, con el monto de la pena o la modalidad de cumplimiento, o incluso la absolución del procesado. Al respecto, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez. En uno u otro sentido, hablo de la confirmación total o parcial, muy seguramente se interpondrá recurso de casación
ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras se resuelve la apelación, el expresidente Uribe permanecerá en detención domiciliaria, una medida que para el exfiscal Alfonso Gómez Méndez es exagerada. El hecho de que el procesado haya asumido el proceso en libertad y que no haya, como creo, no hay riesgos ni de fuga, ni de interferencia en la recolección de las pruebas, porque ya se hicieron todas, me parece que tiene pleno sentido que el expresidente pueda seguir en libertad. Saúl León, abogado penalista, también se refiere a este tema. La decisión de enviar a prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin que se haya resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria, es una decisión demasiado desproporcional, toda vez que la Corte Suprema de Justicia y también la Corte Constitucional han establecido que los procesados que hayan sido condenados pueden defenderse en libertad siempre y cuando la sentencia condenatoria no haya cobrado firmeza. Un punto que ha generado controversia es si los magistrados que conocerán el caso deben apartarse por haber revisado anteriormente temas como la legalidad de las interceptaciones telefónicas, pero expertos aseguran que no hay inhabilidad alguna. Marlon Díaz, abogado penalista. Esa sala no está impedida para conocer del recurso de apelación contra la sentencia y no lo está impedida porque no es que haya ya dado su opinión ni ha dado un pronunciamiento de fondo sobre el asunto que implique una valoración probatoria. En caso de que el Tribunal Superior de Bogotá confirme la condena, la defensa de Uribe podrá acudir a un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, cuya revisión puede tardar varios años. Si por el contrario la segunda instancia revoca una condena y lo absuelve, también la Fiscalía o las víctimas podrían buscar esa misma vía, alargando así la batalla jurídica. Si se llega a esta última instancia, la Corte Suprema de Justicia no evaluará nuevamente las pruebas, sino que se limitará a determinar si la sentencia de segunda instancia cumplió con la ley, la Constitución y el procedimiento. Este largo proceso, iniciado hace más de 13 años a raíz de una denuncia del entonces senador Álvaro Uribe contra Iván Cepeda, se convirtió en un boomerang judicial cuando la Corte Suprema archivó la denuncia inicial y decidió investigar al propio expresidente. Desde entonces, la justicia ha recorrido un camino complejo con múltiples recusaciones. A pesar de los tiempos estrechos, expertos afirman que existe margen razonable para que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio.